Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural y programador de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a los ciclos de conversatorios denominados Crónicas desde la Butaca BNP, en el cual platicaremos con diversos expertos sobre la historia del cine hispanoamericano. En esta tercera fecha, los temas que abarcaremos serán los siguientes. En primer lugar, ley, tecnología y modos de legitimación para una historia del cine boliviano, 1990-2008, dictada por Sebastián Morales Escoffier. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y se ha desempeñado como docente de Historia y Teoría del Cine y como coordinador del programa de Cine y Producción Audiovisual de esta universidad. Asimismo, cuenta con un máster en estudios cinematográficos por la Université de Bretagne de Francia y es magíster en educación superior por la Universidad Católica Boliviana. Y también nos acompaña en la segunda conferencia, Desigualdad de Género en la Práctica Cinematográfica Peruana, 1899-1992, y estará a cargo de Gabriela Allende. Gabriela es directora de cine y teatro, guionista, dramaturga y docente universitaria. Ella obtuvo la beca Fulbright para estudiar dirección de cine en Estados Unidos en el 2004 y su cortometraje Danzak ha sido premiado a nivel nacional e internacional. Actualmente prepara su primer largometraje. Antes de cederle la palabra, la moderación a la historiadora de cine, divulgadora de la materia Violeta Núñez, le comentaremos al público que nos acompaña por Zoom que nos puede formular sus preguntas mediante la barra de chat de esta plataforma y asimismo a nuestros amigos que nos siguen por el Facebook de la Biblioteca Nacional pueden formular sus consultas mediante la sección de comentarios en esta publicación, Buenas noches con todos. Adelante, Violeta. Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente es un gusto que nos estén escuchando. Estas charlas las organizamos con mucho cariño para aprender colectivamente, ¿no es cierto? Entonces, yo modero junto a Jorgito y nos mándenos sus preguntas, sus sugerencias y aquí estamos, ¿no? Eh, eh, las charlas siempre empiezan de esta manera, ¿no? Y cedo la palabra a la gran Gaby Yepes, del Perú. Ya está. Listo, gracias Violeta. Bueno, les agradezco mucho esta invitación. Lo que voy a hacer ahora es compartir un poco una investigación que vengo haciendo desde el año pasado. En plena pandemia comenzamos una investigación acerca de la participación de las mujeres en el cine del Perú. Entonces voy a compartir con ustedes algunas imágenes, porque creo que es más bonito ver imágenes que solo verme a mí hablar. Esta es un poco una introducción visual que me gusta mucho. Esta es la investigación que venimos haciendo ya desde hace, como les decía, desde el año pasado. Y surge desde una propuesta del Centro Cultural de la Universidad Católica para hacer una muestra en la galería a propósito de la participación en general de la mujer en el cine nacional. A partir de esa idea, yo tenía algunas cosas que me parecían súper interesantes, de las cuales quería hablar, que tiene que ver con la desigualdad de género. Esa desigualdad de género se ha estudiado poco, pero existe. Uno de los pocos estudios que existen es el de Natalie Hendricks, que ella menciona en una entrevista que dio en el año 2017, donde habla de que hay una participación muy baja de las mujeres en cargos de responsabilidad y poder detrás de cámaras, ¿no? Que es un 7% de directoras y un 15% de guionistas mujeres. Eso a mí me llamaba mucho la atención. Hay otros estudios que ya nos escapan del cine y que hablan del progreso social, ¿no? Y en el que los hombres tienen mayor probabilidad
de conseguir posiciones de poder, ascenso social, que las mujeres. Eso es algo que ya se había estudiado también. Y que tiene que ver además con una mirada más grande. Si nos remitimos a los estudios en, digamos, Hollywood, en Estados Unidos, hay muchísimos estudios hechos ya desde hace varios años donde muestran que la proporción de mujeres sigue siendo como la quinta parte en los cargos de mayor poder, ¿no? Guión, dirección, producción ejecutiva, edición y dirección de fotografía. Y que hay además algo llamado la feminización de ciertos trabajos o la masculinización de ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, los scripts, la script girl es, digamos, ahorita, hasta antes de la pandemia, los registros eran que el 90% de las scripts son mujeres, mientras que la dirección de largometrajes de ficción hay un 83% de hombres. Y estos son datos de hasta hace, ¿no? 2018, 2019. Muy reciente y sigue estando allí. Entonces, yo quería preguntarme por el origen de esa desigualdad. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Y cómo se manifiesta en el Perú? Empecé a buscar qué había, y había poco. Creo que debo empezar por ahí. Como estábamos en plena pandemia, empecé buscando por internet lo que había, porque todas las bibliotecas estaban cerradas, y en una búsqueda simple en Google sobre mujeres en el cine peruano, aparecen mujeres, pero son rostros muy jóvenes, de la generación que vino, en la que yo soy parte, después del año 2000, ¿no? Digamos, mujeres de cine peruano, esta es como desde Claudia Llosa hasta Merina León, ¿no? Es como una generación que viene ya del siglo XXI. Si buscamos directoras del cine peruano, volvemos a tener una generación muy joven y empiezan a aparecer hombres, y se acabó. Y si vamos al siglo XX, la búsqueda no vota mujeres de cine peruano, vota otra cosa. Vota poetas, vota vestuaristas, pero no vota cineastas. Y si buscamos directoras del cine peruano, volvemos al siglo XXI y volvemos a los rostros de los hombres del siglo XX. Entonces yo sentí que acá había un vacío. Y dije, acá la historia oficial no me ayuda. Seguí buscando, felizmente hay material digital en la web, entonces seguí hurgando, y me di con este maravilloso proyecto que es llevado a cabo en la Universidad de Columbia, que es como una especie de base de datos de mujeres que han trabajado en el cine silente en el mundo. La entrada de Perú es organizada por dos investigadores peruanos que viven en Italia, Mario Lucioni y Eirela Núñez del Pozo, y ellos identifican a varias mujeres que han trabajado en el cine silente en el Perú, y yo acá me entero de estas tres mujeres de las cuales no sabía absolutamente nada. A mí nadie me enseñó en la universidad, ni nunca, que habían tres mujeres que habían hecho cine en la época muda. Ok. Luego seguí buscando y me encontré con los diccionarios de Ricardo Bedoya, su historia del cine, y acá empiezan a aparecer nombres, ¿no? Acá pueden ver los nombres en amarillo, nuevamente de Marisabel, Estefanía, pero creo que lo más interesante fue lo que yo fui descubriendo con el libro, que además, con un libro en el cual Violeta es coautora, editora, es parte de su gestión y su existencia, que es Cuando el cine era una fiesta, de Nelson García y de Violeta. Acá fue que yo descubrí algo extraordinario. Acá hay mujeres. De pronto no habían tres o cuatro, no estaban en Google, pero están ahí. Y empezaron a aparecer nombres semiconocidos. Yo había sido colega de algunas en algunos sitios, institutos, universidades, y algunos eran completamente desconocidos. Acá se abrió un mundo completamente nuevo para mí. ¿No? Y dije, acá hay algo, acá hay una historia que contar. Acá está lo que me pidió la Universidad Católica, y había que empezar a formularlo, ¿no? En estas fichas técnicas. Y acá fue donde yo aprendí ya con muchas lecturas y formación en plena primera ola y segunda ola, que había que incorporar lo que se llama el enfoque de género en la investigación histórica. Y eso en términos prácticos, ¿qué significaba? Significaba que había que encontrar a las mujeres, porque las mujeres, el trabajo de las mujeres, y esto no es solo a nivel del cine, suele estar invisibilizado, suele estar oculto y suele estar disperso.
Entonces había que encontrarlas. Ese era un primer paso. Y para eso había que considerar la participación de las mujeres en todos los roles, no solamente la dirección. Había que buscar en el archivo familiar y alejarnos del archivo oficial, que además estaba cerrado, entonces todo bien. Había que entrar a la memoria familiar, había que buscar a las hijas. Generalmente son las mujeres las que son repositorias de las memorias de las madres, y en este es como una regla general, y en este caso además se cumplió en algunos casos de los nietos, pero sobre todo de las nietas, y revisar todo lo que el archivo descarta. Es decir, como la película no la hicieron las mujeres, porque no son las directoras, ahí no las encontrábamos, estaba en los documentos, en los certificados, o sea, los rastros de su trabajo no estaban solamente en la película, que además la película podía haberse perdido, hay mucho material perdido, pero estaban todavía en las memorias, en los recuerdos, en los documentos, en los certificados, en algún carnet por ahí, y ahí empezaron a aparecer cosas. Lo primero que hicimos para encontrar a las mujeres fue crear una base, bueno, y acá están algunas cosas que fuimos encontrando, ¿no? Los archivos familiares, las fotos del making of, ¿no? La foto del póster, y en los créditos finales. Acá están las mujeres, porque en la historia del cine, como en la historia de la humanidad, las mujeres están y no están. Están en este lugar límite, ¿no? Liminal, fronterizo, ¿no? Están pero no están, y son las primeras en ser olvidadas. En términos generales es la regla de la investigación histórica. Entonces, lo que hicimos fue crear, primero que nada, encontrarlas, numerarlas, ponerles, saber dónde están, ubicarlas bien. Y creamos a lo largo de meses, esto fue chamba de mi asistente Elsa Salinas, armar una base de datos gigante con todas las películas que se habían hecho en el Perú. Desde 1899 que se empiezan a filmar las primeras vistas de la geografía, de las calles, etcétera, hasta los largometrajes de ficción que se filman hasta el año 92. Y eso fue una chamba de mucha paciencia de Elcita, de ir armando e ir desglosando la participación persona por persona, hombre, mujer, tipo de película, cortometraje, largometraje, para tener algo que nos pueda guiar. Había que visibilizar lo invisible. Eso fue lo primero. Eso nos botó, por ejemplo, empieza a botar cifras interesantes, ¿no? Hay todavía cosas que tenemos que pulir, pero ya empiezan a aparecer la cantidad de ficciones, la cantidad de documentales, y esto fue lo más interesante de todo. La primera gran cifra que nos bota la base de datos es que, nuevamente, como hasta ahora, más o menos un quinto a lo largo de casi todo el siglo XX, casi 90 años, un quinto de participación detrás de cámaras le pertenecen a las mujeres, ¿no? 380. Esto es un número que va cambiando porque vamos encontrando algunas, vamos descartando otras, y siempre van apareciendo más de las que las fichas originalmente plantean. Si alguna vez entráramos al archivo y viéramos todas las películas, incluyendo recuperar las que se perdieron, pues podríamos inclusive encontrar muchas más. Pero este es un dato aproximado que a mí me sirve mucho porque refuerza un poco que Perú sigue en una tendencia mundial o regional al menos. Lo siguiente fue ya hacer un análisis cualitativo de los datos que íbamos encontrando, y aquí había que cruzar ya la desigualdad de género presente en la sociedad peruana y cómo esa se manifestaba en el trabajo del cine y cómo esa iba además cambiando en el tiempo. Y eso ya era una chamba un poco más delicada, ¿no? Había que un poquito evaluar cómo, dentro de lo que ya se investigó, dentro de lo que las historiadoras feministas ya han investigado, un poco investigar cómo se dio la desigualdad en las instituciones, en las leyes, en la cultura y en la construcción de la identidad de las mujeres, que eso ya es una chamba más de entrevistas, y sí, de mucha entrevista y también de mucho mapeo de lo que sabemos de las mujeres en el siglo XX en el Perú. Entonces, si yo decidí seguir para esto las tres grandes divisiones que ya existen en la historiografía del cine peruano, no voy a inventar la rueda, esto es algo que manejan Ricardo Bedoya, Chacho León, Giancarlo Carbone, creo que funciona, que es dividir como el siglo XX en tres grandes etapas, que además lo pueden subdividir en muchas etapas. Entonces, el cine mudo, que tiene un tipo de producción y unos costos asociados, una forma de filmar. Luego el primer cine sonoro, lo que llama el primer cine sonoro, el cine sonoro 1, que es ese periodo que hay después de que se acaba el cine sonoro, antes de la ley 19327, que es un periodo muy rico y muy
particular que sienta las bases para lo que viene después, que es el cine sonoro 2, que es el que corresponde a la ley 19327, que va a ser el periodo de mayor producción de la historia del Perú. Voy a ir brevemente hablando porque sé que el tiempo es corto, pero digamos, para mí la premisa para entender, por ejemplo, la participación de las mujeres en el siglo XX, al inicio, en las primeras 3 décadas, es que Lima es una ciudad pequeña, estas mujeres viven en una ciudad muy pequeña, que vive, digamos, que busca un camino después de la guerra del Pacífico, que empieza a modernizarse, que empieza a generar sus primeros espacios públicos. Eso es muy importante. La aparición del espacio público va a definir el rol de la mujer, va a definir su papel, va a definir sus posibilidades vitales. Si no hubiera habido plazas, las mujeres no saldrían a pasear, así de simple. Si no hubiera habido cine, las mujeres no saldrían al cine, ¿no? Entonces, allá hay un matrimonio muy interesante que ha sido trabajado por muchas historiadoras entre el espacio físico y el devenir de las mujeres. Entonces, en estas primeras 3 décadas, que se ha estudiado mucho también, no quiero acá repetir lo que ya han hecho muchas, pero es en este espacio público donde además se instalan las primeras salas de cine y se empiezan a generar los hábitos de ir al cine, donde también las mujeres, que empiezan siendo muy encorsetadas, esta es una típica imagen de principios del siglo, de fines del siglo XIX, acá las mujeres tienen roles muy estrictos de género. Las mujeres no votan, las mujeres no tienen derecho a la propiedad, las mujeres no son ciudadanas, no se pueden divorciar. A pesar de que hay una modernización que va llegando poco a poco en el siglo, ¿no? Miren cómo cambia la ropa desde inicios de siglo hasta 1920, igual su presencia en el espacio público es mal vista, ¿no? Hay mucho escrito sobre el rechazo a la mujer en los espacios laborales, de las pobres dependientas que trabajan en las tiendas, les va mal. No es bueno, no se ve bien que una mujer salga de noche, no se ve bien que una mujer salga sola, es terrible, ¿no? Porque esas siempre están acompañadas por alguien, por lo general, en las fotos, en fin. Hay todo un devenir acá, y esto era parte de la chamba, voy a ir muy rápido. El cine es una amenaza a las buenas costumbres, pero también es un espacio nuevo de libertad. Bueno, es en estos primeros 30 años de presencia femenina, esta es la participación de las mujeres en la práctica cinematográfica. Hay 56 personas trabajando a lo largo de 30 años, 4 mujeres. Las demás son hombres, un porcentaje bien chiquito, ¿no? Y de esas 4 mujeres, hay una directora y 3 guionistas. Las 3 guionistas son peruanas, la directora es extranjera. Acá yo he podido más o menos rastrear 3 de esas 4, la cuarta es muy difícil, todavía no encontramos información, pero de estas sabemos que Marisabel Sánchez Concha y Ángela Ramos son 2 de estas 3 guionistas, tienen una historia muy particular, mucha lucha al interior de sus familias para poder hacer lo que hicieron, no solamente cine. Y Estefanía Soch es una polaca que viene acá, hace una película y se va, viene de otra matriz cultural, de una familia de artistas, y por ser extranjera puede hacer lo que las otras mujeres en el Perú no pueden. Voy a ir súper rápido, pero estos son como algunos resultados de la investigación de estos meses, ¿no? Lo que viene después es el inicio del sonoro, ¿no? Es una época con 4 décadas, pasan muchas cosas en el Perú, son muchas etapas históricas. Creo que lo más importante es decir que empiezan las grandes migraciones, ahora sí, a constituir la Lima que conocemos hoy. La ciudad se expande, el espacio público se expande también. El transporte público aparece con fuerza y esto va a ser muy importante porque ahora las mujeres no solamente van a tener que empezar a salir a trabajar, sino se van a mover en los tranvías y en los buses. Y eso les va a cambiar la vida para muchas de las que he conversado, ¿no? En estas décadas que vienen, después de las primeras 3 décadas del cine mudo, en estas 4 décadas que siguen, es muy fuerte el afianzamiento de la mujer, que es esposa y madre. Antes era esposa, ahora es esposa y madre, es doble chamba.
¿no? Algunas trabajan, otras trabajan medio tiempo, pero más que nada están en casa. Hay muchísimas variaciones, pero eso es algo que voy encontrando. Pero también empiezan a estudiar más, a terminar el colegio, cosa que antes no pasaba. Y algunas se aventuran a ir a la universidad. Algunas, no todas. Conforme va pasando, después de la Segunda Guerra Mundial, ya van yendo cada vez más a los estudios superiores, pero antes no tanto. El transporte público es el espacio ideal donde pueden salir del barrio, salir de su casa, ir al colegio, ¿no? Y eventualmente ir al instituto, estudiar taquigrafía, lo que sea. Y empiezan a descubrir la ciudad. El matrimonio, o sea, digamos, el divorcio es posible, pero es muy difícil de obtener. En fin, empiezan a haber tensiones en este modelo de mujer que se gesta a inicios de siglo. Y las mujeres además empiezan a votar a partir del año 55. ¿Cuál es la participación de la mujer en el cine del Perú? Que se hace, que es poquito, 291, hay más o menos 291 personas trabajando, y es aún menor la participación porcentual de lo que hubo en el cine mudo. Si antes era el 7%, ahora es el 3%. Hay 10 mujeres en 4 décadas, no hay más, haciendo cosas que estén acreditadas, porque posiblemente han habido más, pero no tienen un crédito en las fichas técnicas. Es bien poco. Ese es o sea, qué fuerte era el rol de la mujer. No, no podían entrar. Había muchos hombres que hicieron muchas cosas, pero menos del 3%, un poco del 3% es la participación femenina. ¿Qué hacían esas 10 mujeres? Sobre todo vestuario, alrededor de Mocha de Araña, que va a ser la única mujer que hace cosas antes de la Segunda Guerra Mundial, o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de acá que están aquí, en realidad, es la misma persona, la que hace varias cosas. Y ahora les muestro quiénes son. De las 10 hemos rastreado como a 6. Acá tenemos a Mocha, que es la vestuarista, a Norita de Iscue, que empieza a hacer sus cortos también en los años 60, fines de los 60, a la esposa de Armando Robles Godoy, que la ayuda en vestuario en la Muralla Verde. Y acá empiezan a llegar extranjeras, o sea, de esas 10 ni siquiera son peruanas, muchas son extranjeras, como María Esther Panland, que llega de Buenos Aires con su hija, Silvia Cantor. Ambos van a tener una carrera muy importante después, en la última etapa. Alicia Vázquez, que viene de Buenos Aires también, y que va a hacer vestuario en la Muralla Verde, y Francis Lai, que también viene de Argentina, y va a hacer script con Armando Robles Godoy. O sea, de esas 10 que tenemos más claras las historias de 6, 3 no son de acá. Es increíble. Imagínense qué potente era, qué poca producción hubo, y además qué fuertes los roles para que las mujeres entren con mucha dificultad, y todas ellas, las que vemos acá, con muchos conflictos familiares de mucho tipo, pero que también tienen que ver con un espíritu rebelde que escapa de los roles, ¿no? Algunas tienen familias que favorecen el arte, otras no. Entonces acá es bien interesante, el concepto de la rebeldía acá es importante. Y bueno, finalmente llega, y con esto voy terminando, el periodo de la 19327, que es el periodo que va entre 1972 y el 92, que viene acompañado por una serie de cambios sociales. El primer gran cambio social: desaparece el gamonalismo, desaparece la oligarquía como la entendíamos hasta ese momento, pero también viene con ya los años 80, el conflicto armado interno y la enorme crisis económica que hemos sufrido. En este contexto de mucho cambio social profundo, la historia de la mujer es ya hay una mayor tensión entre los roles que han aprendido en el colegio y en la familia y sus madres, con las posibilidades de libertad, de la cultura popular, de la modernización, de la educación, ¿no? Ya empiezan las mujeres a ir mucho más a la universidad, inclusive en espacios como la ciencia, que antes estaban habitados solo por hombres, pero eso sí, también adquieren una mayor responsabilidad de trabajo. O sea, pueden trabajar, pero no pierden su lugar en la casa, que sigue siendo, y acá esto es bien importante para el cine, 2 cosas: la administración de los recursos del hogar y el cuidado de los hijos. Porque estas 2 cosas, la logística y el cuidado, las van a repetir, lo vamos a ver en los roles de las mujeres
que trabajan sobre la gran mayoría que trabajan en el cine en este periodo. El cine sonoro, bueno, es una ley, el impulso viene a través de la ley 19327 que permite generar mucha producción, que permite generar empresas, que permite generar oficio, que permite generar práctica. No habían habido escuelas para los que venían de antes. Se forma en la primera escuela, pero todavía no es lo que es ahora, que hay mucha práctica. No, todavía es incipiente, pero empieza a haber una producción muy grande que permite que mucha gente empiece a practicar y a hacer cine y aprender haciendo. Esa es más o menos, a mí me encanta esta cifra, es más o menos lo que hemos podido mapear, ¿no? Más o menos 1.300, más o menos 1.300 hombres trabajando a lo largo de 20 años y casi 400 mujeres en distintos cargos. Nuevamente, la quinta parte, la tendencia mundial, ¿no? ¿Y qué hacían? ¿Cuáles son los 20? Acá hay mucha mayor especialización. ¿Qué hacían estas mujeres? Bueno, bastante producción. Acá hay 97, hemos marcado producción, pero no son 97 mujeres, son 97 como cargos de producción que se repiten en toda esta producción abundante que hubo, y que es la mayor cantidad. Y estas 97 puestos de producción, ¿qué significa? Significa lo que vimos hace un ratito, la logística, la plata del rodaje y el cuidado del equipo. Acá yo veo una gran correspondencia entre una tendencia de la sociedad y cómo se reproduce en un espacio propio. Y lo que viene después, los 20 cargos con más participación, son también de asesoría a, ¿no? El script que asesora, la script que es asistente un poco de dirección, en términos de continuidad, asistentes de producción, maquillaje, un cargo muy feminizado, guión, por supuesto feminizado, porque eso lo puedes escribir en tu casa, el lugar ideal para escribir de la mujer en el siglo XX es su casa, directoras de documentales, que es un cargo que no tiene tanta presión ni prestigio como la ficción, asistencia de dirección, edición, que se hace también en oficina, vestuario y así. Y hay obviamente arte, claro, obviamente, la continuación de la decoración de la casa es la decoración de los sets. Entonces, acá es bien interesante, ¿no? ¿Y cuáles son los cargos menos, los 20 cargos con menos participación? Acá empiezan a aparecer los cargos técnicos, ¿no? Acá no hay, por ejemplo, dirección de fotografía, asistencia de iluminación, asistencia de cámara, dirección de noticieros, directores de animación, directoras de documentales en largometraje, ¿no? Acá los cargos masculinizados empiezan a aparecer. Esta es otra manera de verlo. La cantidad de mujeres que hicieron producción en alguna película versus los cargos técnicos, ¿no? Acá es difícil de verlo si no tienen una pantalla grande, pero ven la larga línea azul, esas son las productoras, en comparación con todas las demás. Y la siguiente es script, ¿no? Es muy fuerte la tendencia. Algunas conclusiones, y con esto termino. La desigualdad que vemos hoy, de la que hablé al inicio, tiene raíces históricas, no se inventó ayer, no ha empezado ayer. En el cine en particular, empieza desde que llega el cine al Perú. Lo siguiente es que hay esta feminización que en el Perú tiene formas propias, tal vez que se replique, todavía no sé, con otros países de la región, se aleja un poco de lo que es Estados Unidos, pero acá sí hay cargos feminizados muy fuertes. El rol de la producción, la productora ejecutiva, que increíble, es muy fuerte el script, el maquillaje, el vestuario. Y también hay un posicionamiento en espacios, en jefaturas consideradas menos prestigiosas, digamos, que son sonido, que son edición, que es arte, ¿no? Y donde es muy difícil, por muchos motivos que ya podemos hablar en otra oportunidad, acceder a la dirección, sobre todo de ficción, y una gran ausencia en la cámara, en la fotografía. Hay un par de camarógrafos, pero no hay directoras de foto. Las directoras de foto vendrán después, a partir del 93. Y ahí hay una correlación muy fuerte entre jefaturas, entre género y ciertas jefaturas de área que son masculinizadas.
Entonces, y además ya empezamos a verlo con más detalle, empezamos a encontrar que hay muchas empresas constituidas por parejas, por compañeros, ¿no? Donde el varón dirige, la mujer produce, y así son muy productivos, todo bien, pero hay una división del trabajo, una división sexual del trabajo que, digamos, espejea lo que está pasando en la sociedad también y en la vida cotidiana. Y hay una doble responsabilidad en términos de llevar el trabajo y llevar la maternidad, ¿no? En el caso de muchísimas mujeres, muchísimas. Pero no todo es malo, obviamente, para nada. El cine, el trabajo detrás de cámaras fue durante este periodo, en realidad en todos, pero en este periodo más, un campo de libertad, un campo de descubrimiento, un espacio donde las mujeres descubrieron el mundo, viajaron, eh, estuvieron en fiestas, se divirtieron, formaron amigos que hasta ahora, comunidades de hombres, comunidades de mujeres, un espacio particular. Si ustedes han estado en un rodaje saben de que es una familia, de pronto convives con mucha gente, mucho tiempo, haciendo cosas muy pegaditos todos, viviendo experiencias mucho trabajo. Entonces, esas amistades no se rompen así nomás. Y eso es increíble. Y eso las mujeres lo obtuvieron reconocimiento de algún tipo, pero lo obtuvieron y generaron una identidad muy distinta a la que habían vivido sus madres y a sus abuelas, ni qué decir, en unas décadas anteriores. Y el hecho de que estuvieran vinculadas a hacer cine, a un espacio de bohemia, etcétera, significó siempre, en algún momento de sus vidas, romper con los roles que habían aprendido en el colegio o en sus familias. A veces no era la familia, a veces era solo el colegio, a veces ninguno, pero en algún momento tuvieron que romper con algo de adentro, romper con algo de afuera. Y eso significó mucho coraje y mucho valor para lograr hacerlo, ¿no? Yo acá cierro diciendo la palabra, es de una historiadora francesa, Michelle Perrault, que habla de la historia de las mujeres. Y es que para ser mujer artista hay que tener una fuerte dosis de rebeldía y coraje. Ya está, gracias. Muchas gracias, querida Gaby. Sebastián, ¿estás por ahí todavía? Bueno, Sí, sí, sí. Sebastián Morales todavía está por ahí, gracias. Entonces, ya te presentó Jorgito y yo no voy a tomar más tiempo. Entonces, empecemos, querido. Súper. Voy a compartir la pantalla si tengo la posibilidad. Sí, gracias. Espérenme un ratito, por favor. He preparado ahí una cosita. Bueno, gracias Violeta por la exposición, por la invitación y bueno, muchas cosas de las que ha dicho Gabriela me han dejado pensando en varias cosas que de repente se pueden hacer un paralelismo con lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Y efectivamente el tema de investigación sobre el papel de las mujeres es sin duda un tema bien pendiente y bueno, aquí en Bolivia se están también haciendo algunas investigaciones, pero bueno, es bien interesante y me ha dejado unas cosas ahí pensando también. Bueno, entonces yo como ya Violeta me ha presentado y Jorge, voy a tratar de hacer un análisis un poquito de lo que ha sucedido en el cine boliviano en los últimos, digamos, 30 años, ¿no? Para entender más o menos hacia dónde va el cine boliviano en la actualidad, ¿no? Entonces, voy a enfocar en tres ejes, que es una investigación que estoy avanzando, realizando, que todavía digamos, es un avance preliminar y bueno, seguramente hay todavía elementos que hay que reflexionar y pensarlos todavía sobre este tema, ¿no? Entonces, un poco la idea es esto, ¿no? Generar un cruce entre lo que pasa desde un momento institucional con lo que pasa desde el punto de vista de tecnología y cómo eso va afectando a los modos de legitimación, ¿no?
Entonces, un poco la idea del acercamiento de esta investigación que estoy realizando es tratar de entender el fenómeno cinematográfico no como, como un conjunto o la sumatoria total de las películas, sino más bien como una especie de sistema complejo en el que todos los elementos se afectan y son afectados mutuamente, ¿no? Entonces, digamos, de manera esquemática, reconozco 8 elementos para hablar sobre un concepto más grande que voy a llamar la institución cine, que de repente me va a ayudar un poquito a tener un marco, digamos, epistemológico para acercarme a lo que quiero hablar, que es un modelo en el que encuentro 8 elementos que compondrían esta institución cine, ¿no? En un primer momento, los modos de representación, que, bueno, tendrán que ver, claro, con las decisiones estéticas, etcétera, los modos de exhibición, modos de distribución, la tecnología, obviamente, el 2000, digamos, a nivel global, y de repente un poco antes en países más industrializados, irrumpe con mucha fuerza lo digital y eso implica una reflexión muy fuerte sobre el fenómeno cinematográfico, no solamente desde la parte más práctica del hacer, sino también desde la teoría y la historia, ¿no? De repente la llegada del digital cambia una serie de conceptos de la teoría cinematográfica más clásica, si se quiere, ¿no? Luego está obviamente lo institucional legal, que tendrá que ver con las leyes y las instituciones que en un contexto determinado apoyan lo cinematográfico. Están los modos de producción, que es la manera en la que se hacen las películas, la división del trabajo, los objetivos económicos, la formación y los modos de legitimación, ¿no? Entonces, obviamente eso es un entramado bastante complejo, por supuesto en 20 minutos no lo voy a desarrollar. Entonces me voy a centrar simplemente en estos 3 elementos que ya les mencionaba. Uno que tiene que ver con los modos de legitimación, lo institucional legal y la tecnología, ¿no? Los modos de legitimación tienen que ver con los discursos, con las narrativas que se van creando alrededor del fenómeno cinematográfico, ¿no? Entonces voy a ver cómo se cruzan estos 3 elementos en el periodo en el que estoy reflexionando, que tiene que ver con el periodo, digamos, de los 90 hasta el 2008, ¿no? Es un periodo un poco, de repente, que puede ser un poquito antes, un poquito después, ¿no? Pero bueno, le he marcado ahí, bueno, de repente, un poquito arbitrariamente, ¿no? Y, bueno, un poco para entender el contexto de lo que pasa en el cine boliviano, por supuesto, no es un cine precisamente muy conocido, es un cine bastante pequeño en realidad, incluso dentro de la región. Uno de los elementos institucionales más importantes del cine boliviano en su historia tiene su hito en 1991 con la promulgación de la ley de cine, ¿no? Esta es la primera ley del cine a toda regla, si se puede decir, en la historia del cine boliviano. Había un antecedente en 1978, que era un decreto ley del cine que se promulgó en una época de dictadura, ¿no? Fue promulgada por Hugo Banzer, entonces no fue promulgada por un parlamento, sino fue un decreto ley, como se estilaba en la dictadura, pero que no tuvo ningún tipo de impacto, ¿no? Se generaba una serie de extensiones de impuestos, sobre todo a la producción cinematográfica, hasta la ley del 78, pero nunca llegó a aplicarse, digamos, ¿no? Entonces, digamos que el gremio cinematográfico, desde la recuperación de la democracia en los años 80, peleó bastante la promulgación de una ley y solo una década después genera esta ley del cine, ¿no? Que bueno, como notarán dentro de la exposición, tiene una serie de defectos que de repente tienen que ver con el contexto en el que se ha aprobado, ¿no? En los años 90, bueno, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, se entra en un contexto bastante neoliberal. En el caso de Bolivia, esto ha generado una época de bastante crisis económica, ¿no? Entonces, la ley del cine entra también en este modelo, ¿no? Un modelo sumamente neoliberal, en la que se asume que el Estado no puede dar subvenciones de ningún tipo y mucho menos al cine y, por supuesto, al arte ni a la cultura, ¿no?
Entonces, la propuesta de esta ley es más bien proponer una especie de fondo rotativo, ¿no? Por una única vez el Estado, el Tesoro General de la Nación, da un fondo de $1 millón para que funcione un fondo de fomento cinematográfico, pero con una lógica más de préstamo, ¿no? Es decir, los cineastas, como si fuera una especie de banco, iban a tocar las puertas de las instituciones estatales para recibir un préstamo del Estado para hacer una película, ¿no? Eran préstamos que personalmente considero que eran con intereses bastante fuertes, de un 8% de intereses, ¿no? Estamos hablando de películas, así que son montos relativamente altos, ¿no? Y bueno, la idea o la lógica de la ley es que, bueno, después de estrenada la película y con la recaudación de taquilla y con las coproducciones que podía generar la película y la venta internacionales, la idea es de que se recupere el préstamo perdido, el préstamo dado, y que a partir de eso el fondo siga funcionando, es decir, por eso es rotativo, ¿no? Yo me presto plata, la devuelvo y bueno, después esa plata se vuelve a prestar. Entonces era un poco la idea, la lógica de la ley y como se darán cuenta aquí, la palabra de subvención o excepción cultural, por supuesto, no va a aparecer, ¿no? Y esto ha sido bastante importante en el cine boliviano porque, bueno, se genera lo que en 1995, lo que se llama el boom del 95, ¿no? Los historiadores de repente han exagerado un poco con el título, pero bueno, se quedó así y funciona, ¿no? Es el año, en 1995, en el que por primera vez en la historia de Bolivia se estrenan 5 películas en un año, ¿no? Entonces, de repente desde otras latitudes entenderán que el cine boliviano no es precisamente un cine muy constante, ¿no? Ha habido muchos años en los que no se han estrenado películas y por eso que en un momento muy particular aparezcan 5 películas y por supuesto todas financiadas por el fondo, daban una cierta esperanza, una cierta, digamos, optimismo de que esta ley iba a funcionar, que generaba, que movía el, el ámbito cinematográfico, ¿no? Y bueno, son 5 películas que se estrenan, aquí he puesto 4 porque no he encontrado el afiche de la quinta que se llama Viva Bolivia toda la vida, de Luis Mérida, pero bueno, está Para recibir el canto de los pájaros de Jorge Sanginés, Jonás y la ballena rosada de Juan Carlos Valdivia, Cuestión de fe de Marcos Loaiza y Sayarí de Mela Márquez. Es interesante notar que de estas 5 películas hay 4 óperas primas, a excepción de San Ginés, los demás se estrenaban como realizadores en el cine, ¿no? Entonces, el 95 también genera una especie de ruptura generacional con el cine que se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Y bueno, ¿no? Como dato adicional para entender un poquito cuál es el nivel de producción, por lo menos en el siglo XX, del cine boliviano. Los años 90 se han estrenado 10 películas bolivianas, de las cuales 5 fueron estrenadas en 95, ¿no? Es decir, antes, si excluyemos el 95, se han realizado apenas 5 películas en la década de los 90, ¿no? Entonces es un promedio relativamente bajo, ¿no? Es de hecho bastante bajo, ¿no? Pero bueno, este pequeño optimismo, este boom del cine, por supuesto, duró mucho y entenderán rápidamente por qué factores, ¿no? Estas 5 películas sí pudieron hacer funcionar el fondo, sí lograron devolver el préstamo, sí lograron pagar incluso este fuerte interés, ¿no? Por supuesto, tardó varios años en lograr el pago de este fondo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, llegaron a pagar muchísimo más del dinero que se prestaron para hacer la película, ¿no? Para entender por dónde va este muy rápido fracaso de la ley del cine,
Hay que entender que los años 90 han sido años de repente muy duros para la industria cinematográfica, si se le puede llamar así, en Bolivia. Se cerraron muchísimas salas de cine y bueno, los historiadores dicen que este cierre de salas de cine en Bolivia se ha debido sobre todo a la aparición de videoclubs, de maneras de consumo de la imagen cinematográfica, digamos, más individual, más el home movie, ¿no? Y por supuesto la aparición de la piratería, ¿no? De hecho, hay textos en los que se denuncia que las televisiones que también estaban apareciendo con mucha más fuerza en los años 90 pasaban películas sin tener los debidos permisos, ¿no? De manera pirata, digamos, ¿no? Entonces, son momentos en los que la población no necesariamente iba al cine a consumir películas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando el cine boliviano ha sido sin duda el más afectado en taquilla, ¿no? Entonces eso ha generado que las películas posteriores a estas 5 que les he mencionado, que se han prestado plata del Estado para hacer las películas, no puedan devolver el préstamo, ¿no? De hecho, el Estado boliviano enjuició a 14 cineastas que debían alrededor de $1,500,000 de dólares del Estado, ¿no? Por supuesto, era un monto imposible de devolver, entonces un poco eso está en status quo hasta el día de hoy, ¿no? En todo caso, ya una década después de este gran boom del cine boliviano, que es en el 95, el 2006 ya el Fondo de Fomento Cinematográfico ya entraba definitivamente en bancarrota. Y bueno, y básicamente con eso terminaba las posibilidades de la ley del cine, ¿no? Que tenía como corazón o centro este fondo de fomento cinematográfico, ¿no? Entonces ahí ya obviamente ya los años 2000 mostraban esta crisis, muchos digamos, cineastas más experimentados entendían que era un error tratar de prestarse dinero de este fondo para hacer películas, entonces o buscaban otras maneras o simplemente desistían de la idea de hacer películas, ¿no? Hasta por lo menos tener condiciones un poquito más aceptables, ¿no? Entonces ahí como que entra en el debate la posibilidad, entra en debate si efectivamente era viable hacer un cine boliviano en estas condiciones, en un momento de crisis en la taquilla cinematográfica, en un momento en el que el Estado no solamente con esta ley no solamente no apoyaba el trabajo cinematográfico, sino que terminaba siendo una especie de amenaza, ¿no? O sea, había cineastas que estaban en juicios por tratar de hacer películas, digamos, ¿no? Con el Estado, ¿no? Entonces ahí un poco nace esa pregunta, ¿no? Si realmente es viable un cine boliviano en estas condiciones, ¿no? Entonces, un momento de puesta en duda de la posibilidad de una existencia de cine boliviano, ¿no? Pero también, y ahí este es el otro eje que me gustaría analizar, ¿no? Y un eje que entra también en tensión con lo que hemos visto de lo institucional. Este periodo entre el 2000 y el 2008, aquí lo he extendido un poquito al 2017, es un momento en el que se hacen relativamente muchas películas en el cine boliviano, y aquí simplemente les pongo una pequeña comparación. Si en el siglo XX se han realizado alrededor de 45 largometrajes en celuloide, ¿no? Estoy aquí excluyendo el trabajo de video que en los años 80 ha sido muy importante, y entre paréntesis un poco para resonar con lo que decía Gabriela, muchas de las videastas eran mujeres, ¿no? Entonces, ese es un detalle bastante interesante. Pero aquí solo estoy contando las producciones en celuloide que llegaban a 45. Pero en la época, entre el 2000 y el 2017, se llegan a estrenar 100 películas en salas de cine, ¿no? Estoy hablando de estrenos en salas de cine. Entonces vean que en un periodo muy pequeño se llega a duplicar la producción cinematográfica del siglo anterior, ¿no?
Y esto, por supuesto, tiene una razón muy, muy sencilla que tiene que ver con la llegada de las tecnologías digitales, ¿no? Que, por supuesto, generan un abaratamiento de los costos, pero también generan una, digamos, una facilidad en hacer películas, ¿no? O sea, en Bolivia no existían, por lo menos en los años 90, laboratorios de revelado de celuloide, por ejemplo, ¿no? Entonces se tenía que importar, exportar el material para tener un revelado, ¿no? Con el digital eso no tiene que ser un problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas facilitan la producción de películas en este periodo de tiempo y es pero es un periodo también de crisis, digamos, institucional del cine boliviano, ¿no? Entonces es una cosa muy contradictoria, pero bueno, creo que se explica, ¿no? Pero aquí justo entra un poco este debate que se va formando justamente en la tensión entre lo que genera lo digital, esta producción cinematográfica amplia, con esta crisis institucional del cine boliviano, ¿no? Que tiene que ver justamente con los modos de legitimación que les estaba hablando, ¿no? En esta época, entre el 2000 y 2008, se entra con mucha fuerza un debate, justamente porque se podía ver mucho más cine boliviano, de pensar si esta nueva tecnología era o no suficientemente rigurosa, ¿no? Eh, ¿En qué sentido rigurosa? ¿No? Evidentemente, muchas de estas producciones, de estas 100 producciones que les comentaba, eran hechas por gente que de repente no tenían experiencia delante de la cámara y, bueno, perdón, detrás de la cámara, y que aprovechaban un poquito las facilidades que daba el digital para lanzarse a hacer una película, ¿no? Entonces, de repente muchas de estas películas, en un momento de repente de inexperiencia del manejo de los equipos, generaban sí películas que evidentemente rozaban con lo amateur, digamos, ¿no? Pero también, de repente, si vamos analizando un poquito los modos de exhibición, por ejemplo, hay un pequeño desfase entre la llegada de la tecnología para hacer cine y la llegada de la tecnología para exhibir películas, ¿no? La primera película hecha totalmente en digital data del 2003, bueno, son varias, una es Dependencia Sexual de Rodrigo Bellot, está Faustino Maita visita a su prima de Calasalich, ahorita no recuerdo su nombre, y La calle de los poetas de Diego Torres, ¿no? Son tres películas que inician este camino de lo digital en Bolivia, pero lo interesante de esto es que recién en 2008 se instalan las primeras salas para exhibición digital, ¿no? Es decir, acondicionadas para este tipo de películas, ¿no? ¿Qué pasaba entonces en este desfase entre el 2003 y el 2008? Bueno, había dos opciones, ¿no? O se hacía el famoso blow up, que creo que ahora no se hace porque, bueno, la resolución digital es un poquito más alta, que es pasar a hacer un transfer del digital al celuloide, ¿no? Transfer que en algunos casos llegaba a costar mucho más que la realización de la película, ¿no? Eh, no sé, cuando les preguntaba cuánto costaba a los directores hacer un transfer, me decían alrededor de $50,000 y había películas bolivianas del periodo que se hacían con la mitad de ese dinero, ¿no? Entonces, hacer un transfer en celuloide realmente era un costo muy, muy alto, ¿no? Entonces, o los que tenían la posibilidad hacían este transfer, los que de repente tenían financiamientos internacionales, ¿no? Pero la gran mayoría de estas películas han sido exhibidas directamente en DVD, ¿no? O sea, en, en formatos absolutamente caseros, ¿no? En salas de cine con DVDs y de repente un poco proyectores de Datashow, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, ya incluso la textura de la imagen, la resolución, por supuesto, ya daba a estas películas, digamos, eh, una sensación de amateurismo, digamos, ¿no? Entonces, de repente también por ahí iba el discurso de la falta de rigor, en el sentido de que las películas no se veían cinematográficamente por este detalle, ¿no? Y ahí la crítica, sobre todo, digamos, la crítica que venía desde
de otra generación, de los que habían podido ver más películas en celuloide, en la sala de cine, planteaban que también en estas películas se tendía a filmar mucho, pero a pensar poco la imagen, ¿no? Es decir, que, claro, cuando uno filmaba en celuloide, cada metro de celuloide costaba muchísimo dinero, entonces uno tenía que estar muy, muy seguro de lo que quería filmar, ¿no? En cambio, en digital, y eso lo dicen los críticos, es como que se piensa, se filma y luego se piensa qué se va a hacer con lo que se está filmando, ¿no? Entonces, también hay esta idea de rigor relacionada con, digamos, el modo de producción, ¿no? O sea, yo primero filmo y después pienso en el digital, ¿no? Es un poco el planteamiento que están generando estos críticos de cine, ¿no? Entonces, como verán, estos elementos de crítica, de señalar este falto de rigor, de repente no tiene que ver precisamente con películas en concreto, con estéticas en concreto, sino más bien con el aparato mismo, ¿no? Es decir, el hecho de filmar en digital, ¿no? Ya parece dotarle al cineasta de una falta de rigor, ¿no? Si quieres filmar de manera profesional, lo tienes que hacer en celuloide y, bueno, y los formatos que no son celuloide, bueno, pues serán amateur, serán falta de rigor, etcétera, ¿no? Entonces es un discurso que en realidad va enfocado a la tecnología más que a los procesos, a los modos de representación, ¿no? Entonces ahí... por supuesto, los cineastas que filman, empiezan a filmar en digital, que además saben que, bueno, es una nueva generación, que saben que no van a poder acceder a fondos de fomento cinematográfico, que saben que de repente tienen que producir con muy poco dinero, porque, bueno, si tienen la suerte de conseguir una coproducción internacional, muy bien, pero no es el caso mayoritario de estas películas, ¿no? Muchas de estas películas digamos, las más importantes, se filmaron con bajísimos presupuestos, ¿no? Y luego recién para la postproducción, recién empiezan a buscar financiamientos internacionales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Lo más bonito y mis mejores años, o es el caso de Dependencia sexual, ¿no? Que se filma primero y luego se busca el financiamiento para acabar la película, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy sui generis, por lo menos en esta etapa de acondicionamiento de lo digital, ¿no? Entonces, hay tres cineastas muy jóvenes, justamente Rodrigo Bellot, Martín Bullock y Sergio Bastani, muy jóvenes en la época, como que se sienten aludidos con esta crítica que señala mucho esta idea de la falta de rigor. Generan una especie de manifiesto, le dominan el manifiesto de los 3Bs, en los que sin duda se muestran las inquietudes, esta tensión entre esta crisis institucional y la apertura que te permite el digital, pero también tratar de responder a esta crítica de falta de rigor, que no solamente viene de la crítica, sino que también viene de los realizadores que sí habían podido filmar en celuloide, es decir, de una generación anterior, y que de repente habían podido financiar sus películas con el fondo de fomento, ¿no? Entonces ahí pongo una cita que me parece muy clara al respecto, que dice lo siguiente, ¿no? Rechazamos los conceptos de cine con C mayúscula o C con minúscula. Rechazamos los conceptos de cine con C mayúscula o cine con C minúscula. No nos sentimos identificados con ninguno de los dos. Si hacer el primero implica adoptar formas de financiamiento, producción, distribución del siglo pasado, no nos interesa, ¿no? Es decir, aquí es un ataque frontal a este modo de producción que tiene que ver con el fondo de fomento, con la ley del cine, y que tiene que ver, por supuesto, con esta, digamos, manera un poquito más industrial que han adoptado los cineastas que sí han podido financiar sus películas con el fondo, ¿no? Pero también, y aquí es una respuesta a esta idea de que ese cine no es riguroso, viene esta rechazo a hacer este cine con minúsculas, ¿no? Y dice, ¿no? Si el segundo significa hacer cine a la ligera, sin responsabilidad y en video solo por ausencia o falta de dinero, no nos representa, ¿no? Ahí está un ataque directo a esta idea
nosotros también podemos ser rigurosos, ¿no? Abogamos por un cine que se arriesga, se valora y se respeta como arte desde su concepción, su producción y su exhibición, ¿no? Entonces, como verán, en realidad este manifiesto responde a esta tensión que hay entre los modos de producción, los modos de legitimación, lo institucional y la tecnología, ¿no? Lo interesante de esto es que estos cineastas asumen esta idea de que ellos sí quieren ser rigurosos en su puesta en escena, pero ser rigurosos en su puesta en escena no necesariamente tiene que ver con esta manera de entender la rigurosidad de los cineastas anteriores, ¿no? Es decir, sí, nosotros asumimos que de repente vamos al rodaje sin un guión no necesariamente terminado, sí, vamos un poquito a descubrir en el rodaje la película, ¿no? Pero eso no quiere decir que no nos falta rigor, ¿no? Y aquí en una entrevista que le hacía a Martín Bullock, él refiere cómo es la manera que él filmaba sus películas, ¿no? Él cuando hacía sus películas, lo más bonito y los mejores años, él no tenía un guión terminado de 70, 80 páginas, sino que tenía un cuaderno de anotaciones, ¿no? Y ese cuaderno de anotaciones iba cambiando, iba modificándose a medida que iba rodando, ¿no? Él, por una cuestión de presupuesto, termina filmando solo fines de semana. Entonces, él filmaba, iba a su casa y revisaba el material, digamos, hacía algunas pruebas de edición, y es a partir de eso que iba modificando lo que se buscaba, etcétera, ¿no? Es decir, se busca en la imagen, se busca en el rodaje la película, ¿no? Y claro, aquí se rescata un poco la idea de la improvisación, un poco de un ejercicio lúdico que de repente no se podía generar con el celuloide, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí hay otra idea de lo cinematográfico, una idea que tiene que ver con utilizar la cámara como un espacio de exploración y no tanto ya terminar la película en el proceso de guionización, sino más bien acabarla justamente en el proceso de montaje y descubrir el guión recién de repente en la mesa de montaje, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, aquí hay como que dos maneras de entender la rigurosidad, ¿no? Por un lado, la rigurosidad ligada a los celuloides tendría que ver más bien con esta idea de planificar mucho, pensar mucho antes de llegar. Y aquí más bien la rigurosidad que no está necesariamente peleado con la improvisación ni con lo lúdico, sino entender que la cámara tiene que ser un lugar para pensar y reflexionar, ¿no? En el momento en el que se está filmando, ¿no? Entonces, creo que es un momento bastante interesante en el cine boliviano, en el que se plantea que, por supuesto, estas ideas de repente hacen eco de lo que pasaba también en otros países de Latinoamérica. Podemos encontrar discursos así, por ejemplo, en cineastas del nuevo cine argentino, por ejemplo, ¿no? Pero es interesante porque confluyen tres elementos, lo tecnológico, esta posibilidad real de hacer cine, lo institucional que más bien ponen aprietos a los cineastas, que pone limitaciones que por supuesto se resuelven con una manera de hacer, una manera de producción un poquito diferente, y esto va a generar una serie de discursos de legitimación, ¿no? Y estos tres elementos van a generar de repente una nueva forma de pensar el cinematográfico que de repente no podría ser tan viable con el manejo de los celuloides, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco de manera muy esquemática lo que les quería presentar, y por supuesto si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto me extiendo también un poquito. Gracias, Violeta. A ti, querido Fausto, recordamos con mucho cariño y con placer a Marcos Loaiza. Su película realmente nos gustó mucho cuando se exhibió en el Festival de Cine de la Católica hace más de 20 años, ¿no? Entonces, y que fue a Perú. Marcos Loaiza lo recordamos bastante. Voy partiendo. Acá tenemos un comentario que nos ha llegado desde Brasil, o sea que estamos internacionales, está muy bien. Dice: buenas noches, la participación de la mujer en distintos roles en la cinematografía en Brasil tardó mucho.
las actrices acá sufrían prejuicio en nivel moral. Yo no sé si, Jorgito, recibimos más preguntas. El público ahora puede, el que esté conectado, por el chat de la página Face de la Biblioteca Nacional, nos puede hacer llegar sus preguntas. Yo tengo un montón de dudas, pero yo soy siempre la chinchosa acá, ¿no? A Gaby, ¿se ha comparado la participación de la mujer en industrias latinoamericanas consolidadas, como la mexicana, argentina, brasilera, en menor medida la colombiana y la venezolana, ¿no? Que tuvieron sus momentos de... Pero en cinematografías consolidadas, como las tres primeras que mencioné, porque yo estaba tratando de hacer memoria, y más allá de Matilde Landeta, Adela Sequeiro, en México, en Argentina, en el periodo clásico, que hace la cumbre de la producción argentina, no recuerdo mujeres en la producción, ni en la, y menos en la realización. En las fichas técnicas no las recuerdo. En el cine mexicano, a Adela Sequeiro le fue no solo mal, le fue pésimo, no le aceptaban el cine, ¿no? Y en Cuba, la legendaria Sara González, que lamentablemente murió muy joven, ¿no? Porque era asmática, se le complicó la cosa. Y eran industrias. En el Perú estamos soñando hasta el día de hoy en hacer industria, ¿no? Yo digo, si has comparado esto. Y ¿cuántas mujeres directoras, camarógrafas, sonidistas, etcétera, etcétera, hay en la gran industria norteamericana? Si alguna vez comparaste eso. Ya, no, Latinoamérica es algo que me falta mapear. Yo no, ya no tuve tiempo, hemos tenido que empezar a armar la muestra para el Centro Cultural. Dije, si me meto en Latinoamérica, me quedo 6 meses más. Entonces teníamos que empezar a botar información. Entonces, por el momento solo tengo mapeado Perú. Pero yo no sé si, o sea, si el trabajo que yo estoy haciendo de mirar ficha técnica por ficha técnica, o sea, primero, si se ha recopilado todas las fichas técnicas. Y dos, si alguien se ha puesto a mirar. Porque nuevamente, si solo miramos a las directoras, no encontramos, o sea, si solo miramos el rol de la dirección, estamos fritas. Ahí no están las mujeres. Entonces, no sé si ese trabajo se ha hecho y si se ha hecho, de qué época se ha hecho, ¿no? Eso habría que mapear y me parece que ya se me escapa de mis recursos limitados. Ese es uno. Y dos, pero sí lo que sí investigué, que felizmente existe y está muy disponible, es un poco la industria norteamericana. Ahí sí hay mucho y está muy accesible a mí, digamos, durante la pandemia. Y acá hay una cosa importante. Hay mucha participación de la mujer en el cine mudo. Hay muchísima. ¿Por qué? Porque en algún momento, creo que la historia va por acá, los empresarios primeros que hacen estas carpas, ese es mundial, en todas las ciudades, necesitan atraer público como sea, ¿no? Incluyendo a las mujeres, porque las mujeres también pagan. Y las mujeres traen a sus maridos, porque no pueden salir solas. Entonces, contratan a otras mujeres para que escriban historias de mujeres, ¿no? Alice Guy, todas estas famosas que han empezado a aparecer. Y que son muy capaces, escriben, no sé qué, algunas tienen experiencia en teatro y empiezan a escribir, les va muy bien, las mujeres van a ver sus historias, los empresarios las contratan y ellas logran inclusive independizarse y hacer sus propios estudios. Y hacen mucha producción. ¿Qué pasa con el cine sonoro? Llega el cine sonoro que encarece todo, todo. Y aparte llega el cine sonoro junto con el crack del 29, ¿no? O sea, llega con todo, arrasa con todo, la gente se pierde plata, hay familias, hay suicidios, se pierden fortunas y tal. Cambia la tecnología y la nueva tecnología es muy cara, requiere estudios insonorizados. Entonces ya fue. El capital necesario para hacer rentable una producción es muy alto y ese capital no lo tienen las mujeres.
todas las mujeres, casi todas quiebran, no pueden hacer el salto al sonoro. Aparte, lo que ellas saben no necesariamente es lo que funciona, ¿no? Dirigir un actor haciendo mucha mímica, como solía hacerse en el cine mudo es una cosa, hacer dirección de actores en el sonoro es otra. Entonces, las mujeres no hacen el salto, no pueden. ¿Y quiénes sí tienen el capital? ¿Quiénes sí tienen el capital? El capital lo tienen un grupito de hombres blancos, judíos, de ascendencia judía, que se escapan y se van a California y ahí hacen Hollywood. Y es en ese espacio industrial, porque no sé si es una industria muy grande, donde a las mujeres las sacan de los cargos creativos y las relegan a las oficinas, ¿no? Y ahí nacen las script girls, ahí nacen las asistentas de las actrices, que luego se convertirán en directoras de casting. Ahí nacen la secretaria de la producción, de la oficina. Ahí nacen todos esos cargos asistenciales y que ayudan al gerente, que las secretarias del director, del productor. Ahí también nace la figura del productor superpoderoso, ¿no? Que en el Perú no hay, por ejemplo. Entonces, ahí nunca fue la participación detrás de cámaras de la mujer más soslayada o relegada que en la época de oro de Hollywood. Nunca hubo menos mujeres trabajando a nivel creativo que en esa época dorada, ¿no? De Shirley Temple. O sea, ahí, Mago de Oz, no había mujeres. Y si estaban editando, que esto es un trabajo que pueden hacer las mujeres, editar, aunque ya luego cuando llegan los hombres ya se masculiniza y gana prestigio, de secretarias, asistentas, las actrices tienen una asistente que son las que le dan las pastillas para que no coman, y luego se volverán directoras de casting, las scripts, las vestuaristas, toda la prolongación de los cargos, de los roles domésticos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que sí sé y eso sí se ha estudiado. Hay buenos libros sobre eso que son terribles y a la vez muy divertidos, porque ahí te das cuenta que el cine que hemos visto como el cine clásico en realidad esconde una subordinación femenina muy fuerte y una desigualdad de género muy grande. Gracias. Hay otro comentario antes de hacerle la pregunta a nuestro querido Sebastián. Dice el comentario, que no sé de quién es, no me han mandado. Hay una cantidad de mujeres que vienen de la época de la ley 19.327 que están semi-retiradas, de quienes debería rescatarse la memoria de sus experiencias. Cineastas como Nora Disque, Victoria Chicón, Pilar Roca, Silvia Cantor, Marianne Eide, junto a otras que en diferentes actividades en producción, fotografía, sonido, como María Ruiz, Micaela, Cajaguaringa, Rosa María Olear, Mónica Brown, Marta Méndez o Giovanna Polarolo, quienes son parte de la historia y desarrollo del cine peruano. Espero que dentro de un plan de rescate de la memoria existe un registro, entrevista, testimonio a cada una de ellas que permita más adelante una difusión, libro o video, como material de estudio para las nuevas generaciones. Sí, como diría el poeta, yo lo que puedo aportar en este sentido es, como diría pues el gran bardo peruano, ¿no? Hermanos, hay mucho por hacer, hay cancha para todo el que quiera. Sí, muchísimo, muy cierto. Sebastián, querido, el cine boliviano, ¿qué capacidad de ingreso a las salas tenía? La ley que tú nos mencionaste hablaba de cuota de pantalla, de algún beneficio tributario para el cine boliviano que alentara a los cineastas. Sí, bueno, la ley esta que les mencionaba, justamente uno de sus elementos flacos es que justamente no pensaba en toda la cadena productiva del cine, digamos, ¿no? Es decir, financiaba la producción de las películas, pero no contemplaba otro tipo de mecanismos, ¿no? Es decir, no había un fondo para distribución o para la exhibición de las películas, ¿no?
Eh, claro, en la ley, si uno la revisa, uno ve que, digamos, sería algunos artículos que tenían que ver con la formación de públicos, etcétera, pero son artículos de la ley que nunca han llegado a aplicarse, ¿no? Se supone que incluso tenía que pensar en insertar en la malla curricular de las escuelas materias que tengan que ver con lo cinematográfico o la apertura de escuelas de cine y carreras en la universidad, ¿no? Que la ley no lo logró y tampoco fue muy entusiasta con esto, ¿no? Los que lo aplicaron, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es efectivamente un momento de harta crisis en el tema de taquilla, ¿no? O sea, hasta la llegada a las multisalas, había más bien la tendencia de que las salas de cine se cierran, ¿no? Y en los años 90, la mayoría de las salas históricas bolivianas se cerraron, ¿no? Y recién cuando vieron estas multisalas, que no tienen otra lógica, bueno, se reactivó el negocio cinematográfico. Va por ahí la cosa también, ¿no? Y este manifiesto que nos hablas, que esta nueva generación que tú nos has contado, que tiene como un rechazo a esa forma clásica de producción, ¿no? Porque es cierto, en Latinoamérica se dio una discusión, primero se dio la discusión entre hacer cine o video, y después de muchos años hay el enfrentamiento otra vez entre el cine en soporte de acetato y el nuevo sistema, ¿no? Que ahora es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y me estaba acordando que cuando Magdalena Fontrota fue a Perú, ella contaba que en esos años, estamos hablando hace más de 20 años también, los cineastas alemanes, los jóvenes cineastas alemanes, como que los desconocían a ellos, no querían nada de saber. ¿Por qué tú crees que generacionalmente sea esto? ¿Es el rompimiento con el padre o qué pasaba ahí? ¿Y si han seguido en esa línea de no amistarse con el padre? Sí, yo creo que es un tema como bastante complejo esto, ¿no? Porque es bastante, es como bastante contradictorio, ¿no? O sea, porque si hay una tradición cinematográfica en Bolivia, esta tradición está ligada al cine de Jorge Sanginés, ¿no? Que es, digamos, el maestro del cine Claro. boliviano, ¿no? Pero curiosamente, si hablamos así de quién ha sido el primero en empezar a experimentar con otros formatos que no sean el celuloide para el cine, para la exhibición de salas, habría que decir que es Jorge, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en una película icónica de él, que es La Nación Clandestina, él ensaya unos planos complicadísimos que tenía que hacer. Primero los hace en video, ¿no? Y luego cuando ya los tiene ya bien estructuraditos, recién los filma en celuloide, ¿no? Cuando ya los actores están moviendo como él quería, etcétera, digamos, ¿no? Y es uno de los primeros en hacer una película en digital y en exhibirla en digital, ¿no? Es decir, él no hace blow-ups ni esas cosas, él se compra un proyector así, en esa época de mucha tecnología que ahora obviamente es obsoleto, y él empieza a filmar así, digamos, ¿no? Entonces, es raro. ¿Por qué les cuento esto? Es raro porque es como que, claro, o sea, los contemporáneos de San Ginés, no San Ginés él mismo, son los que empiezan a plantear este discurso no, es que estos filman en video, no son rigurosos, hacen cualquier cosa, etcétera, digamos, ¿no? Y claro, yo les preguntaba a los jóvenes de esa época por qué pensaban que había este ataque, ¿no? Porque, bueno, esta tendencia sexual ha ganado festivales, lo más bonito también, digamos. Y ellos decían que en realidad, bueno, la respuesta que daban era una cuestión de cuotas de poder, digamos, ¿no? Es decir, estos cineastas no
los jóvenes cineastas no tenían la posibilidad de filmar en celuloide porque, por supuesto, era muy caro. Entonces, decir que filmar en digital es falta de rigor, que es poco profesional, todo ese tema de cosas, era también decir, entre más caro sea hacer cine, menos gente lo puede hacer, y como yo ya estoy en este lugar en el que puedo hacer cine en celuloide, entonces prefiero decir que los que no tienen esta posibilidad son falta de rigor, digamos, ¿no? Y un poco ahí va esta idea de este manifiesto, ¿no? Un poco denunciar que había una serie de cineastas que generaban, digamos, una serie de mecanismos desde de los modos de legitimación para un poco cerrar el camino a esta nueva generación que trataba de producir otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Interesantísimo, querido Sebastián. Si estos temas, tanto el que nos ha expuesto Gaby como el que tú nos has expuesto, dan para mucho más de conversación. Pero como todo es tirano en este mundo, menos el cine, tenemos que ir cerrando esta hermosa charla, donde, como yo siempre digo a los que nos siguen y agradecemos que nos sigan, es para aprender colectivamente. Nuevamente al público, si tiene temas que quiere que invitemos en Historia del Cine, con mucho gusto buscamos a los expositores y cualquier otro tipo de sugerencia nos las hacen llegar al link de la Biblioteca Nacional del Perú. Yo doy las gracias nuevamente a la gran Gaby, porque así le digo yo, la gran Gaby, y Sebastián querido, muchas gracias por tu participación, ¿ok? Porque sin ustedes, los ponentes de estas charlas que hemos empezado, no sería posible. Jorgito, no sé si tú quieras decir algo. Sí, bueno, agradecer a los expositores, a Sebastián, a Gabriela Yepes, agradecerte, Violeta, y bueno, solamente invitar a nuestros seguidores a las diversas actividades que tiene la institución y que ofrece de manera virtual y se encuentran disponibles en sus redes sociales. Asimismo, les recordamos las medidas sanitarias en este contexto, el distanciamiento social, la higiene constante y el uso de mascarillas. Es todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches.